Muy bien, gracias por oírme. Me siento más liviano ahora. ¿Qué se conmemora en este día? Alguien que me diga. El día de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿qué entienden los cristianos por la resurrección? Yo quiero que abra su Biblia o leamos en la pantalla Lucas 24:32. Estoy así como alegre hoy porque Jesús resucitó. Ese Lucas 24:32 es la expresión de dos muchachos que iban conversando, uno de ellos llamado Cleofas, el otro no sabemos su nombre, pero iban caminando a una aldea llamada Emaús que no se sabe dónde queda. Lo único que sabemos es que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, eso sí nos lo dice el relato bíblico. Y Jesús se les aparece ya resucitado y se les acerca. Y los dos muchachos, que dice la palabra, eran discípulos del Señor, no de los 12, pero también de alguna manera cercanos. Dice que iban conversando de Jerusalén, de las fiestas de la Pascua, que se juntó con toda la muerte de Jesús y todo lo demás. Ya iban de regreso a su casa. Iban diciendo, oiga, terrible todo lo que pasó al tipo ese, cómo lo mataron a Jesús, nuestro Señor. Eso fue fuerte, hombre. Algunos se fueron, el otro le negó. Esos gobernantes son terribles. Iban conversando de todo el alboroto y toda la situación que se ha presentado. Y Jesús se aparece y se pone a caminar al lado de ellos. Hey, ¿de qué están hablando? Les dice Jesús. Y la escritura dice que a ellos les fue velado el entendimiento para que no reconocieran a Jesús. Y Jesús sigue caminando al pie de ellos. Y esto le dicen, ¿eres el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar toda esta semana? Cónchale, ¿dónde estabas? Ay, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? No, es que los gobernantes estos son malvados y lo entregaron. Y bueno, pasada esa conversa, llegan a un pueblo. Y luego Jesús hace el que sigue derecho y ellos le dicen, no, venga, que la conversa con usted está buena. Y se sientan a conversar. Y bueno, finalmente Jesús se va, desaparece de su vista. Y esta es la expresión, porque Jesús les estaba contando todo el Antiguo Testamento y les hizo una buena historia. Y este versículo para mí es muy importante dentro de todo Lucas 24, que narra los acontecimientos de la resurrección. Y obviamente el tiempo no me daría para ir por todos los versículos, pero voy a tomar algunos, al menos los primeros, paso a paso, para ver qué podemos aprender. Lucas 24:32 dice, y se dijeron el uno al otro, los dos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? ¿Se acuerdan que les iba contando todo el Antiguo Testamento y les contaba las escrituras? Y ellos dijeron, wow, ¿no ardía nuestro corazón cuando iba a nuestro lado mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Aquí va mi primer pregunta antes de ir al inicio de esta historia desde el capítulo 23. ¿Cuándo fue la última vez que ardió tu corazón? Y posiblemente hubo una explosión de llanto, de emocionalidad, de alegría, de visitación, de agua, de frescura, de gozo. Una cosa, eso es, no ardía nuestro corazón. Es que mientras Él nos hablaba, pues yo no sabía quién era, pero al final ellos lo reconocieron, pero Él nos hablaba y yo sentía que algo sucedía, ardía nuestro corazón. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que ardió tu corazón al escuchar las escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia en tu casa y dijiste, wow, Señor, esto no lo sabía?
¿Cuándo fue la última vez que oíste un sermón y dijiste, tomo esa palabra para mí, abrazo esa promesa, no te vuelvo a fallar, Señor? Hoy termina esa batalla. ¿Cuándo fue la última vez que ardió tu corazón? En 1985 fue mi primera vez que yo tuve la oportunidad de visitar Jerusalén, de visitar la Tierra Santa, siendo tan solo un muchacho de 17 años. Fue mi regalo de grado de bachillerato. Mi mamá me dijo, vete a Jerusalén y pasa unos días por allá. Yo me acababa de ser cristiano hacía unos 6, 8 meses. Y yo estaba en lo que se llama el primer amor, amando a Dios, leyendo la Biblia. El primer año, creo, los 2 primeros años leí la Biblia completa y fue para mí, wow, yo leía, yo me acostaba pensando en la Biblia, porque fue lindo ese primer amor. Y una de las cosas que más impactó mi corazón cuando ya vinimos de regreso de estar esos días en Tierra Santa fue ver que la tumba estaba vacía. Yo entré al lugar donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Es un lugar turístico lleno de multitudes de personas. Y yo tuve la oportunidad de estar allí adentro. Y anhelo un día ir con mi esposa y mis hijos, si Dios me da vida. Estar ahí dentro de esa tumba y buscarlo. Aquí lo pusieron. ¿Dónde está? Y yo salí de esa tumba. Y yo me acuerdo que me paré al frente. Mi experiencia de fe era muy nueva. Yo no sabía mucha Biblia. Tenía unos 6 meses o 7 de cristiano. Y yo dije, Jesús está vivo. Él resucitó. De eso ya han pasado 39 años, por si quieren sacar la calculadora. Y yo decidí vivir para ese Cristo que estaba vivo. Ardió mi corazón. No ardía nuestro corazón. Y yo espero que esta semana arda nuestro corazón al oír buenas nuevas de lejanas tierras, al oír a Bruce enseñar, que nuestro corazón arda. Y yo quiero que repasemos esta narración de Lucas y revivamos el momento más importante de la historia de la humanidad, o al menos de la salvación de la humanidad. Pero para entrar al relato de la resurrección en el capítulo 24, primero vayamos al versículo 50 del capítulo 23, el capítulo anterior. Hoy es el día más importante de la cristiandad en todo el mundo. En Venezuela de pronto no ha sido tan fuerte como en otros lugares del mundo. Hay lugares del mundo que se paralizan y todos los cristianos se paran para estar en su iglesia y celebran y hacen romerías y hacen procesiones. En Venezuela no es tan fuerte el día de resurrección porque Venezuela, Semana Santa, siempre ha tenido relación con ¿qué? Con playa. En Venezuela vacaciones es sinónimo de ¿qué? Hoy en día no para todo el mundo, porque pues algunas condiciones económicas no nos lo permiten. Pero todavía tú vas a vacaciones 6 meses y no fuiste a playa, para el venezolano no hubo vacaciones si no fue a la playa, ¿sí o no? Somos sinónimo de playa. Pero aquí estamos en el día de resurrección con los fieles de la tierra. Que Dios bendiga a los que pudieron salir y descansar. Lucas 23:50. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo. Sigamos. El cual no había estado de acuerdo con el plan de proceder de los demás, que era de Arimatea. Otros textos dicen que él era un discípulo. Ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Mire, José, ¿qué hacía? Esperaba, era un discípulo, era un creyente, conocía las escrituras, esperaba. Este fue a quién, a Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Fue a Pilato, como decir, fue al presidente. Tenía acceso al presidente. ¿Era un cualquiera? No, tenía acceso, fue a Pilato. Para ir a Pilato había algunos círculos, anillos de seguridad, ¿no? Y bueno,
hay un texto que dice que Pilatos ordenó que le entregaran el cuerpo de Jesús. O sea, a cualquiera con ese escándalo, con las pruebas, ¿será que el tipo sí murió o no murió? No era fácil entregarle el cuerpo a cualquiera. Bueno, agárrenlo ahí, miren a ver lo que hacen. No, pero dice que lo autorizó, y bajando el cuerpo, este José de Arimatea lo envolvió en un lienzo de lino, ojo, lienzo de lino, y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Siga. Era el día de la preparación, es decir, viernes, porque a las 6 de la tarde, antes de las 6, todo el mundo está preparando sus alimentos y cosas, porque a las 6 empezaba lo que los judíos llaman el día de reposo. No se prenden cocinas, no se trabaja, no se camina más de tantas cuadras. Entonces estaban en la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Siga. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado, ¿qué? El cuerpo. Siga. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas. ¿A dónde regresaron? Seguramente a sus casas, pero ya no podían salir porque llegó el día de reposo. Aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo se quedaron encerraditas en su casa porque descansaron según la tradición judía y el mandamiento. Y termina, creo que allí termina el pasaje. Muy bien. José era miembro del concilio, era varón bueno y justo, era buen testimonio, tenía acceso a Pilatos. Esa es mi conclusión, porque pidió el cuerpo y se lo dieron. O sea, pienso que el cuerpo de ese maleante famoso que había arrastrado multitudes, me imagino que ese cuerpo tenía que protegerlo, ¿no? Como si se muere alguien, no sé, una persona peligrosa, tienen que custodiar el cuerpo, no pueden hacer cualquier cosa. Y el Sanedrín dice que este hombre era miembro del Sanedrín o concilio, ¿verdad? Que es básicamente la Corte Suprema de Israel. Y ese Sanedrín o Corte Suprema o concilio tenía 71 miembros y era presidido por el sumo sacerdote. Yo solamente quiero narrarle el texto para ver, mientras leemos, si nuestro corazón, ¿qué? Arde. Y ellos deliberaban todos los días. El único día que no deliberaban como concilio o como Sanedrín era el día de reposo u otros días o fiestas santas que se realizaban en la ciudad y en Israel en la época. Ellos, los del Sanedrín, no tenían poder para decretar pena capital. Ellos no tenían el poder para ordenar la muerte de Jesús. Por eso a ellos les tocó ir a Pilatos y les tocó ir a Herodes y todo el proceso pues previo a la muerte de Jesús. Y Herodes se lava las manos Pilatos se lava las manos y el otro resulta dando la orden, no, esa es tu jurisdicción, mejor hazlo tú, y bueno, lo que ustedes quieran. Y finalmente lo mataron y Pilato salió limpio, entre comillas. Pero este hombre gozaba de buen testimonio. El versículo 51 dice que él esperaba el reino de Dios. Y Juan 19:38 dice que era un discípulo de Jesús. Juan 19:38. José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Y dice que él esperaba el reino de Dios, conocía a Jesús. Tuvo que haber andado con Jesús o haberse reunido en algunos momentos con Jesús, pero dice que era discípulo. Y Mateo 27:57, hablando de José de Arimatea, nos dice, allí está, gracias. Okay. Y Mateo 27:57 dice que era un hombre rico. Parece ser que él tenía alguna comodidad, se codeaba con Pilato porque era un hombre influyente. Le confiaron, bueno, de pronto este tiene algún lugarcito donde enterrar el cuerpo, y dice que fue y le cedió a Jesús una tumba usada o nueva. ¿Se acuerdan qué dijo? Que fue cavada y que nadie la había usado. Yo me imagino que era adinerado por lo que dice aquí, pues tenía algunas
propiedades o algo como eso. Y muestro esos versículos para sustentar lo que la misma palabra está diciendo. Verso 52 dice eso que yo estaba diciendo. Y bueno, vieron en el 55 las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, siguieron detrás y vieron el sepulcro. 55. Y cómo fue colocado su cuerpo. La resurrección inicia con la evidencia y seguridad y certeza de un grupo de mujeres que dijeron: allí lo pusieron, allí quedó el cuerpo. Luego cerraron con una piedra. Porque es muy fácil decir resucitó y nadie nos puede garantizar que el cuerpo sí estaba ahí. La Biblia me dice: allí lo pusieron, cómo fue colocado su cuerpo y supieron en dónde. Vieron el sepulcro, evidencia de que Jesús sí llegó ¿a dónde? A la tumba. Sí fue, bueno, uno dice sepultado, pero sepultado para nosotros es tapiado, lleno de tierra. En este caso pues no fue sepultado, sino puesto. Y como ponían los cuerpos con unos linos y unos vendajes, y por la descomposición y la cosa y los malos olores y las aves y los de rapiña, le echaban ¿qué? Una buena porción de especias aromáticas. ¿Y qué querían hacer las mujeres? Echarle más al cuerpo de su Señor. Pero llegó el día de reposo, el horario, entonces dijeron: bueno, el domingo o al final de la tarde del sábado podemos hacerlos. Ellas se fueron a sus casas. Jesús ha muerto. Jesús ha sido sepultado. Y para algunos la aventura terminó. ¿Cuál aventura? Jesús enseñando, Jesús predicando, Jesús haciendo milagros, Jesús maravilloso, Jesús sanando. Y ahora su cuerpo está en la tumba. Apague y vámonos. ¿Se entiende eso? ¿Cómo sería una aventura de 3 años de ver a Jesús en acción? Y ahora el cuerpo de nuestro líder está allí. ¿Alegría? ¿Será que nos engañó? ¿Será que fuimos arrastrados por un loco más? ¿Para eso tantas reuniones? Esas fueron todas las predicaciones. Ahí terminó todo. ¿Eso es el cristianismo? ¿Eso fue con tanta fuerza por lo que seguía Jesús durante 3 años? Me imagino que había sentimientos de desilusión, de dolor, de rabia contra los que lo mataron, etcétera, etcétera. Entramos al capítulo 24. Pero, cuando hay un pero, ¿qué significa? Pero, bueno, en la mayoría de los casos un pero es negación. Uy, te quedó muy rica la comida, pero ese pero como que no va ahí. ¿Sabes? Mi mamá lo hacía asá. Y ahí le mete uno la cuña. Pero el pero lo echa todo a perder. Porque la gente no se va a recordar lo rico que le dijeron, sino que la gente se va a acordar ¿de qué? Del pero. No le gustó del todo. Ese pero tiene que ver con lo que viene diciendo. El cuerpo quedó allí y como dice, y descansaron según el mandamiento. Pero el primer día de la semana, todo no quedó allí. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ya 6 de la tarde, seguramente de noche, ya no hay nada que hacer. Esperemos el domingo en la mañana con la luz del día. Al rayar el alba, el amanecer, 6 de la mañana, empieza la luz, el sol a salir. Al rayar, es decir, antecito de las 6, ya casi llegando, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado en el día de descanso. ¿Ustedes creen que estas mujeres sabían que Jesús iba a resucitar? No, yo creo que no, porque se fueron al sepulcro. Dijo, bueno, vamos a ir a ver al muerto, vamos a echarle un poquito más de especias si nos dejan entrar. Él va a estar muerto y bueno, aunque sea que dure unos días más oliendo, bueno, vamos.
No están pensando que va a resucitar. Versículo 2. Encontraron que la piedra había sido removida. Las piedras con que tapaban las tumbas eran grandes. No es que alguien llegó y... No, era donde entraba una persona, era una piedra bastante generosa. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y yo quiero que miremos Mateo 28, solo para seguir desarrollando esto, para ver si nuestro corazón arde con la historia. Mateo 28, del 2 al 4, relata qué pasó con esa piedra. Y se produjo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel vino y agarró esa piedra y se sentó sobre la piedra. ¿Qué tal ese ángel tan maravilloso? Su aspecto, el aspecto de ese ángel, ¿cómo era? Como un relámpago. Y su vestidura blanca. Un ángel, sí, los ángeles tienen misiones en la Biblia. Hay estudios de angelología, de lo que dicen en el Antiguo Testamento y cómo aplican en el Nuevo Testamento. Y hay toda una teología sana y saludable sobre los ángeles. También hay asuntos no tan cristianos, digámoslo así, o de sustento cristiano de los ángeles. Cuando salen en la televisión y dicen, un ángel rosado te va a visitar, y ese es el de la salud, y el verde es el de las finanzas, porque el verde va con verde. Y tú sabes, ¿no? Esos ángeles. ¿Te entendió? ¿Entiende? Y entonces que un ángel, no, esa teología no. Bueno, tampoco es teología, pero la Biblia sí habla de los ángeles. Y este ángel, la mayoría de teólogos coinciden que era Dios mismo, que vino y movió la piedra. Ahora, dice ahí, siga, ¿qué le pasó a unos guardias? Ok, ahí está. Y los guardias temblaron y se quedaron como muertos. La escena tuvo que haber sido conmovedora. No estaban los guardias ahí, mira, está moviendo la piedra, qué bonito. No, temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. ¿Y el 4 qué dice? No, hasta ahí era. Ok. Lucas y Juan no mencionan a los guardias. Posiblemente cuando llegaron y estas mujeres vieron la tumba vacía, posiblemente ya los ángeles y Jesús había salido, porque ellas entraron al rayar el alba, 6 de la mañana. Posiblemente el ángel apareció ¿a qué horas? 5:30, 4:30, no lo sé. Pero algunos dicen, ¿por qué no aparecen los ángeles? Porque las mujeres llegaron a las 6. Y entonces, ¿cómo iban a ver los ángeles si llegaron? Ya eso había sucedido. Y algunos dicen que los guardias posiblemente ya se habían ido corriendo del susto y no dice que había alguien más por allí en los alrededores de la tumba. Entonces se cree que las mujeres, obvio, rayando el alba, llegaron después de esos acontecimientos. Versículo número 4. Aconteció, Lucas 24:4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ella 2 varones en vestiduras resplandecientes. ¿Sinónimo de qué? Ángeles. Versículo 5. Estando ellas aterrorizadas, primero perplejas, ahora aterrorizadas. Perplejas porque la tumba estaba vacía. Ahora se le aparecen 2 tipos, ahora sí están muertas de pánico. No daba para más, para menos. Estando ellas aterrorizadas e inclinado su rostro en tierra, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Estos ángeles le hablaron. Solo el evangelio de Lucas menciona a estos 2 ángeles. Los otros evangelios me puse a leer aquí y acá un poquito para ver si yo mismo entendía la historia. Dice que cuando entraron a la tumba y allá se presentaron los 2 ángeles, los otros evangelistas mencionan solo a uno que habló.
Uno fue el que habló, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? De tal manera que por eso otros evangelios dicen que fue uno. Lucas dice que fueron. La Biblia se contradice. No. Nunca la Biblia se contradice. Las pequeñas diferencias en las narraciones no van en direcciones contrarias. Eran dos. Lucas dijo, yo vi dos. Pero Mateo o Juan dijeron, pues yo vi uno porque pues oí la voz de uno. Pero eran dos. No es que haya contradicción en el asunto. Ahora, los demás episodios que vienen ahí, voy a mencionar algunos. Las mujeres se fueron a buscar a Pedro, fue a contarle a los demás discípulos. Las mujeres obedecieron, los discípulos no creyeron al principio, luego corrieron a la tumba. Juan llegó primero, Pedro entró antes que Juan. Vieron los lienzos, ¿se acuerdan los lienzos que estaban ahí? Intactos, pero vacíos, probando la resurrección. Se fueron, luego regresó María Magdalena. María Magdalena se quedó llorando afuera. Cristo se le aparece, luego se le apareció a otras mujeres, luego a los discípulos que iban en el camino de Emaús, los dos que iba contando hace un ratico y que narra después, y por último se le aparece a Pedro. Al menos hay 10 apariciones que se describen en la Biblia entre la resurrección y cuando él finalmente a los 40 días después de haber resucitado se va ¿a dónde? Al cielo. Estaban los discípulos con él y un ángel se les dice, este Jesús que están viendo irse un día va a regresar. Y termina ahí los evangelios y empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 6, sigue mi narración. Mi narración con el piquete, tú sabes, para entender el asunto. Y le dicen entonces, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Ayúdeme a leer, por favor. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Anote, Lucas 9:22, como unos 15 capítulos atrás, dice, y les dijo, Jesús hablando, eso que estamos leyendo aquí, él lo dijo, le estoy mostrando dónde lo dijo. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lucas dice, ¿se acuerdan? El ángel, ¿se acuerdan que cuando él estaba vivo él les dijo? Estamos yendo atrás, sí lo dijo. Ahí está en Lucas 9:22, versículo 9. Vuelto al capítulo 24. Y regresando del sepulcro, ¿qué hicieron estas mujeres? No callaron, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era una conmoción, me imagino un ambiente de tristeza, un ambiente de llanto. La aventura de los 3 años había terminado, pero aparecen estas mujeres y les cuentan, mire, fuimos a la tumba, estaba todavía oscuro, estaba amaneciendo, estaba rayando el alba y estaba la tumba vacía. Y mire, eso fue tremendo. 2 ángeles se nos presentaron y nos dijeron, Él está vivo, ¿qué hacen aquí buscándole? Y salimos corriendo a contarles a ustedes la noticia. Había muchos discípulos de toda la región, pero todos en ese entonces se encontraban en Jerusalén porque estaban en las fiestas de la Pascua. Versículo 10. María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ellas, decían estas cosas a los apóstoles. ¿Qué cosas? Lo vimos, la tumba está vacía, los ángeles nos lo confirmaron, es verdad, Él resucitó. ¿Quieren mirar Lucas 8:2? Ya estoy llegando al punto de empezar mi mensaje. Y también algunas mujeres de las que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades,
María llamada. ¿Creen que María Magdalena se apareció así nada más en la tumba a la hora difícil? No, había sido restaurada, libertada, sanada de algunas enfermedades. Y mire, de María Magdalena habían salido ¿qué? No era un ángel María, no era un ángel. Versículo 3. ¿Y quién más estaba ahí? El mismo Lucas lo está diciendo. Juana, María de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellas. ¿Hay hombres aquí? Levanten la mano los hombres. Denle un aplauso a Dios por las mujeres que siguen y aman a Jesús. Mujeres que apoyaron su trabajo, mujeres que estuvieron a su lado, y a la hora de la difícil fueron las primeras que llegaron al sepulcro y fueron las primeras que hicieron correr la noticia. Bendito el don de las mujeres de contar buenas noticias. Amén. Versículo 11, volvamos al capítulo 24. Pablo la entendió. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Estas mujeres siempre con su chisme. Vayan a dormir, está muy temprano. Sigan durmiendo. Lo vimos, la tumba está vacía y los ángeles nos dijeron que él vive. ¿Saben algo? En el primer siglo el testimonio de las mujeres no era tenido en cuenta por los judíos. Y las tradiciones que llaman de los rabínicos o tradiciones rabínicas, era el testimonio de una mujer inadmisible en un tribunal. Entonces, en esa cultura donde la voz de las mujeres era de segunda categoría, las mujeres vienen a decir: tenemos un testimonio, la tumba está vacía, Jesús resucitó. ¿Qué podían hacer los hombres en una cultura donde las mujeres no tenían voz? No le creemos. Es cuento. Es cuento. Versículo 12. Pero Pedro dijo: yo tengo que ir a ver. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Si los demás no quieren creer, yo quiero ir a cerciorarme. Se fue corriendo. ¿Y quién llegó primero a la tumba? Lo leímos hace un rato. ¿Quién llegó primero? Juan. ¿Saben por qué Juan corre más? Porque Juan tiene tercera. Usted ve las cartas, Juan tiene primera, segunda y tercera. Entonces es más veloz que Pedro. Pero Pedro es más avispado, porque Pedro entró primero. Juan estaba esperando, ¿entro o no entro? Y Pedro sí llegó y entró. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino y se fue a su casa. ¿Cómo se fue? Maravillado. Sí, él lo dijo y lo cumplió. Siga por favor, versículo 13. Aquel mismo día, dos de los discípulos, y ahí empieza con lo que empecé, iban a una aldea llamada Emaús, leamos, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. ¿Se acuerda que les estaba contando? Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y todo eso tiene más explicaciones, pero mi tiempo ha terminado. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Se acuerda que ellos eran discípulos? Seguramente ellos dijeron: la fiesta de 3 años terminó. Nuestro maestro, líder y pastor ha fallecido. Estaban de semblante triste. Y este que se les acerca ni tiene idea de lo que ha pasado. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Jesús haciéndose, ¿no? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús, y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso, lo mismo que dijo tiempo después el primer mártir llamado Esteban,
que lo estaban apedreando, y dijo: Jesús fue un profeta poderoso, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Mira, allí no dice los romanos lo mataron. ¿Sabe quiénes lo mataron? Nuestros líderes espirituales. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Claro, tenían la bota de Roma encima. Ellos estaban buscando un alguien con espada que viniera y acabara a los romanos, para ellos otra vez ser libres en su tierra. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. El viernes primer día, sábado segundo día, domingo primer día de la semana. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. Está hablando Cleofas o el otro compañero. Estábamos allí, nos fuimos todos para cerciorarnos en el sepulcro. Y el sepulcro lo hallamos tal como también las mujeres habían dicho, pero Él no estaba. A Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ay, dice que discípulos, oh insensatos y tardos de corazón. Estaba anunciado por los profetas. ¿De qué manera había que decírselos? Es una historia de años. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y empezó a predicarles, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a Él, todas las escrituras. Bueno, con estos tengo 11 kilómetros, así que me da chance de contárselo todito. Empezó ¿desde dónde? Desde Moisés. Y les contó todas las escrituras. Se acercaron a la aldea que iban. Les había hablado harta Biblia a donde iban, y Él hizo como que seguía de tiro largo. Y ellos le insistieron diciendo: léalo conmigo. Quédate con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Jesús: quédate conmigo? Jesús, no sigas de largo, quédate conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste que Dios no estaba contigo? No sé si usted se ha sentido así, yo sí, muchas veces. Quédate conmigo. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Ojalá tuviera tiempo para entrar el tema de la cena del Señor. Comieron el pan con Él y le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Este es Jesús. Lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: yo sabía que Él era. Cuando Él nos contaba las escrituras, mi corazón ardía.